Entonces, venimos ya, ¿cierto? Hace más de un mes estudiando el primer libro del Nuevo Testamento, eh, el Evangelio del apóstol Mateo, ¿cierto? Y vemos cómo por medio de este libro la palabra nos muestra acerca del Mesías, ¿no? De ese rey mesiánico que nos habla las profecías, que nos habla las escrituras y que nos habla especialmente la palabra del Señor, la Biblia. Entonces los invito para que nos preparemos, tomemos nuestras Biblias, para que podamos nosotros ir viendo cada uno de los pasajes que el Señor nos tiene el día de hoy. Entonces, vemos cómo este Evangelio de Mateo, ¿cierto? Lo mismo que Lucas, nos muestra la historia de la infancia del Señor Jesús, ¿cierto? Y nos hace un preámbulo hablándonos acerca de la genealogía del Señor Jesucristo y vemos cómo desde la ascendencia, desde Abraham, ¿cierto? El gran patriarca, hasta posteriormente por la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, José, ¿cierto? Viene todo el linaje del Señor Jesucristo. También nos muestra esa descendencia por medio de David, ¿cierto? Hasta llegar a José y María. Entonces, posteriormente de hablarnos acerca de la genealogía, con el fin de demostrar esa sangre real del Señor Jesucristo, seguidamente nos habla acerca de la concepción y nos narran acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, ¿cierto? Como rey en Belén, y luego nos habla acerca de ese homenaje, esa adoración, cómo se postraron los magos ante el Señor, ¿cierto? En su nacimiento, y luego nos habla acerca de cómo José y María tuvieron que huir de Belén a Egipto a raíz de la persecución que estaba pensando o planeando Herodes. Luego de eso vemos acerca de la matanza, ¿cierto?, de los niños de Belén, y narra el Evangelio, ¿cierto?, después de la muerte de Herodes, cómo la familia, ¿cierto?, la Sagrada Familia, regresan, ¿cierto?, desde Egipto, no van a volver a Belén, sino que van a regresar y se van a establecer en Nazaret, en una región del norte de Jerusalén, en la región de Galilea. Entonces, veíamos también hace 15 días y hace 8 días acerca de la predicación de Juan el Bautista. Y vemos cómo Juan el Bautista predicaba en el desierto diciendo que arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y venían, ¿cierto?, muchos judíos al río Jordán para ser bautizados. Entonces, ese ministerio de Juan el Bautista era un ministerio de preparación y precisamente se caracterizaba por predicar el arrepentimiento y señalar a sus oyentes que el rey, ¿cierto?, el rey venía, ese rey de que hablaban las escrituras, ese Mesías, ese Cristo que ya ha sido profetizado. Entonces vemos cómo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces vamos viendo cómo es el ministerio de Juan el Bautista, y a los 30 años de edad, ¿cierto?, el Señor Jesucristo viene de Galilea, del norte de Jerusalén, viene hacia el río Jordán, ¿cierto?, para ser bautizado por Juan el Bautista, ya que, como dice la palabra,
era lo justo y lo correcto, o sea, que era lo que el Señor, ¿cierto? Dios había ordenado, por lo tanto, se debía cumplir, se debía obedecer, cumplir con toda justicia, como dice, y comenzar el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, vemos o veíamos en este capítulo 3, en el versículo 16, que decía, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Amén. Entonces vemos cómo Jesús, después de haber sido hundido en el agua, ¿cierto?, de este río Jordán, subía, ¿cierto? Subía, y en el momento de que subía, dice la palabra que el Espíritu Santo en ese momento viene en forma de paloma, ¿cierto? No una paloma, sino el Espíritu Santo en forma de paloma vino sobre el Señor Jesús. Esto es una demostración que Dios estaba con el Señor Jesucristo como hombre, porque vamos a empezar a ver y a identificar precisamente esa forma, esa naturaleza humana del Señor Jesucristo. Y vino el Espíritu Santo sobre él y lo llenó. Entonces, aquí vemos el tercer miembro de la Trinidad, los que estamos cada 8 días, los miércoles, por más ya de un año estudiando acerca de las doctrinas básicas. Hemos visto acerca de precisamente de Dios Padre, del Dios Hijo y también sobre el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Vemos cómo el Espíritu Santo descendía con gracia para posarse sobre él, sobre el Señor Jesucristo y permanecer sobre él, como lo dice la palabra en Juan 1:13. Entonces, recordamos también que el nombre Mesías o Cristo significa que es el ungido. Entonces, cuando es bautizado el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo lo ungió de una manera visible, ¿cierto? Como una declaración pública del señorío mesiánico. Entonces, durante toda la vida, ¿cierto?, del Señor Jesucristo, vemos la obra del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Entonces, lo vemos obrando activamente en el nacimiento, ¿cierto? Después vemos en el bautismo, después vamos a ver en la tentación, ¿cierto? Y cuando el Señor Jesucristo empieza a desarrollar su ministerio, en los milagros, en su muerte y en su resurrección. Entonces, después de esto, como veíamos en el pasaje, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta es la voz de Dios Padre, ¿cierto? La voz de Dios Padre en quien está diciendo a todos, escuchen, ¿cierto? Observen que Jesús era su Hijo amado. Entonces, Jesús estaba en un momento muy especial, ¿cierto? Un momento sublime, ¿cierto? Porque veíamos cómo había sido bautizado, como una voz del cielo, ¿cierto?, de Dios Padre, manifestaba efectivamente su reconocimiento como su Hijo amado, y a la vez veíamos el Espíritu Santo descendiendo sobre él, siendo bautizado. Entonces, ese es el preámbulo, esa es la introducción, para que hoy veamos nosotros acerca del capítulo 4, la tentación del Señor Jesucristo. Entonces, vemos cómo a partir de este momento ese mismo Espíritu, ¿cierto?, que descendió sobre él cuando fue bautizado, ese mismo Espíritu Santo va a llevar a Jesús al desierto para ser tentado. Entonces, empieza precisamente este capítulo hablándonos y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto
para ser tentado por el diablo. Entonces, vemos precisamente que Jesús, el Mesías, el Cristo, después de la aprobación celestial, después de la aprobación de su Padre celestial y antes de iniciar ese ministerio que iba a desarrollar, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado y luego, posteriormente, recibir los honores del cielo. Jesús, ¿cierto?, recibió los ataques del tentador. Podemos hacernos una pregunta, ¿cierto? Y es ¿por qué? ¿Por qué Jesús fue lanzado al desierto? ¿Por qué fue impulsado al desierto? Porque era necesario, ¿cierto?, que Jesús fuera probado. Entonces, la palabra griega para tentado es peirazo. Y esta palabra es un término neutro que significa simplemente probar. Entonces, tentado viene de la palabra griego que significa probar. Entonces, la prueba puede ser buena o mala, dependiendo de la intención de quien la elabora. En este caso, debido a que es Satanás quien hace la prueba, ¿cierto?, la palabra que se usa es tentado. Vamos a ver en una referencia como es Génesis 22, si me ayudas con este pasaje, si quieren ir buscando Génesis 22, vamos a ver cómo describe, ¿cierto?, cómo Dios le hizo pasar a Abraham esta prueba que habla acerca de Génesis 22. Entonces, Génesis 22, si quieres me ayudas. Entonces, estamos en que el Espíritu Santo, ¿cierto?, impulsó al Señor Jesucristo al desierto para ser tentado. Vemos que tentado significa ser probado y dependiendo de dónde venga, ¿cierto?, esa prueba que puede ser buena o mala, pues se puede llamar o prueba o tentación, ¿cierto? Entonces vemos que la tentación del Señor Jesucristo en el desierto viene del diablo, por lo tanto se va a llamar esta prueba tentación. Pero vamos a ver la referencia bíblica en Génesis 22, cuando Dios, ¿cierto?, prueba a Abraham. Y dice, aconteció después de estas cosas, en versículo 1, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, todos tenemos presente la historia de Abraham, ¿no? Vemos cómo Dios llamó a Abraham de su tierra, en Ur de Caldeos, al norte de Israel. Lo llamó y le dijo que dejara precisamente su país y que dejara a su familia. Y le prometió Dios que iba a ser una gran nación de Abraham. Entonces, Abraham escuchó este llamado y Dios cumplió su promesa cuando Abraham, estamos hablando de 25 años después, 75 fue cuando Dios le hizo el llamado, a los 100 años, ¿cierto?, que tenía Abraham y 90 años que tenía Sara, nació el hijo de la promesa, que se llama Isaac, ¿cierto? Entonces, después de 12 años, este hijo de la promesa, cuando Isaac tenía 12 años, Dios en Génesis 22:1 le dice a él que tomara a su único hijo, al hijo amado, ¿cierto? Y Dios prueba a Abraham. Dios le dijo que lo ofreciera en sacrificio, por lo tanto, debía morir y así inicia esta gran prueba para Abraham. Entonces, Abraham, sin hacer ningún cuestionamiento a Dios, sin discutir con Dios, obedeció inmediatamente su petición y demostró con ello poseer una gran fe, ¿cierto? Una fe asombrosa. Por eso es que nuestra referencia a Abraham es como el padre de la fe, ¿cierto?
y le dijo a sus siervos que tanto él como su hijo regresarían a decirle, cierto, confiado que Dios iba a proveer para ese sacrificio. Entonces, era necesaria esta prueba. Esta fue una prueba para poder determinar si Abraham obedecería a Dios. Y por lo que vemos en Génesis, en la palabra del Señor, Abraham obedeció, ¿cierto? Y aprobó como tal. Entonces, Abraham pasó esta prueba. Y esto confirmó cuando el ángel del Señor le dijo, ya conozco que temes a Dios. Abraham reverenció a Dios al nivel más elevado de elevado precio. En Hebreos capítulo 11 aparece el comentario acerca de esta prueba de Abraham. En él nos enteramos precisamente de lo que posibilitó a Abraham pasar de tal prueba. Y dice en Hebreos 11, por la fe, Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Amén. Y en Gálatas 3 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todo el que viva por fe en Dios es en sentido espiritual hijo de Abraham. Amén. Entonces vemos cómo esta prueba de Dios en Abraham nos muestra acerca de la fe y vemos precisamente que el Señor Jesucristo necesitaba ser probado como Abraham. ¿Por qué necesitaba ser probado el Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo iba a ser el Salvador, ¿cierto? El Señor Jesucristo, ese Rey mesiánico, como veíamos en el capítulo 1, cuando nos hablaba acerca de que os ha nacido un Salvador, que iba a entregar su vida por los pecadores. Entonces el Señor Jesucristo necesitaba ser probado como ser humano, no como Dios, ¿no? Recordemos que el Señor Jesucristo, como una persona divina, cuenta con esas dos naturalezas, ¿cierto? Como Dios y como hombre. Y su naturaleza humana, ¿cierto?, era tentable, pero su naturaleza divina no era tentable, era impecable. Entonces, las pruebas son necesarias para que sean necesarios para ver precisamente que la fe es real. Entonces, vamos a leer el capítulo 4 acerca de la tentación del Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor, escrito está, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas palabras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dijo, versículo 11, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Amén.
Entonces, vamos a orar, poner este tiempo en manos del Señor, también haciendo referencia a la palabra del Señor en Efesios 6:17, donde dice el Señor: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la mañana que nos das, Señor, y la oportunidad de abrir nuestros ojos y ver un día más, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, que es nueva cada día. Y gracias, Señor, por tu palabra. Porque como vemos en tu palabra, dice que esa espada, Señor, es la palabra de Dios. Tu palabra, Señor, es la espada del Espíritu. Te damos gracias por ella, Señor. Hoy te queremos pedir que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos, Señor, dándonos entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Y que tu palabra nos transforme, Señor. Que tu palabra nos haga cambiar nuestra manera de pensar, Señor. Que tu palabra, Señor, quede, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Que podamos nosotros obedecer tu palabra, Señor, y que podamos también usar tu palabra, Señor, como esa espada espiritual, Señor, ante las adversidades, ante las situaciones, Señor, ante las circunstancias, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu, Señor, está morando en cada uno de nosotros y es el que nos da a conocer, Señor, nos da entendimiento, Señor, y que podamos nosotros entender, Señor, tu mensaje, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, por medio de tu palabra, por medio del Evangelio de Mateo, Señor. Te oramos y te damos gracias, Señor, en nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ya veíamos acerca de la tentación, Señor, y vemos entonces cómo Jesús fue llevado, como dice el versículo primero, fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿cierto? Y el verbo llevado significa precisamente llevar o guiar por dirección, ¿cierto? Del Espíritu Santo es que el Señor Jesús es llevado al desierto. Entonces, el Espíritu Santo es el agente o el instrumento que lleva al Señor Jesucristo al desierto. Pero pues sin duda alguna el Señor, como vemos, no opuso ninguna resistencia a la acción del Espíritu. Entonces el Espíritu lo lleva al desierto y el desierto, ¿cierto? Generalmente el desierto es un sitio agradable, ¿cierto? Donde uno encuentra, donde uno puede encontrar agua, ¿cierto? O generalmente no. Generalmente en mi tierra, en el Huila, hay un desierto que se llama el desierto de la Tatacoa. Y recuerdo que en décimo nos mandaron una excursión al desierto de la Tatacoa y a mi papá se le dio por enviarme una coca con una carne guisada con tomate y cebolla. Y después de mediodía por estar andando en el desierto a pleno sol, ¿cierto? 40, no sé cuántos grados el sol. Al mediodía cuando fui a destapar mi coquita para almorzar, pues esa carne estaba dañada, olía de verdad bastante maluco. Entonces, pero ese es el desierto. Generalmente el desierto es un sitio caluroso, seco, arenoso, ¿cierto? Además que por la noche lo irónico, hace mucho frío también y pues generalmente se pueden encontrar animales peligrosos, ¿no? Por eso precisamente es muy conocida esa serpiente de Tatacoa, alacranes. Entonces, cuando nos ponemos en nuestra mente precisamente esa imagen del desierto, pues es algo que vemos que es aislado, donde precisamente no hay ningún tipo de provisión, ni de alimentos, ni de agua, ¿cierto? Entonces, vemos en la misma Biblia un ejemplo de un pueblo que habitó en el desierto, y este es el pueblo de Israel, ¿cierto?
en el capítulo 8 de Deuteronomios, Moisés le dijo al pueblo por qué Dios los había guiado por el desierto. Y el Señor quería precisamente hacerles humildes y probarles para ver si realmente el pueblo obedecía. Entonces, está en Deuteronomio 8, capítulo 2. Vemos Moisés dándole un mensaje al pueblo. Y dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dice la palabra, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Entonces, vemos cómo Dios permitió, ¿cierto?, sufrir de hambre en el desierto. Y luego les proveyó un alimento como fue el maná. Entonces, según como vemos la palabra del Señor, el desierto, ¿cierto?, este sitio caluroso, aislado, peligroso, sirve para probar el corazón, ¿cierto? Y nos hace pensar y reflexionar acerca de las pruebas y las dificultades. En Números 32:13 dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho el mal delante de Jehová. Entonces, el escenario de la tentación del Señor Jesucristo es o fue el desierto, un lugar desolado, aislado, ¿cierto?, de personas, aislado de provisiones, aislado de alimentos, y vemos cómo las circunstancias del Señor en muy poco tiempo cambiaron, ¿cierto? Estábamos hablando de hace 8 días acerca del bautizo del Señor Jesucristo y víamos cómo en el río Jordán había sido bautizado, lleno del Espíritu Santo, y había escuchado la voz del cielo, del Dios Padre, hablando de que tenía complacencia de su Hijo amada. Ahora vemos, ¿cierto?, cómo esta situación cambió, pasando de este momento sublime y especial del río Jordán pasando hacia el desierto. Entonces, vemos ese cambio, ¿no? Ese cambio, porque hablábamos y leíamos en el capítulo 3 acerca de cómo Juan el Bautista estaba proclamando acerca de la llegada o la venida del Cordero de Dios que quitaba el pecado, ¿cierto? Hablaba acerca de ese rey, del Mesías. Y iba precisamente a iniciarse ese ministerio del Señor Jesucristo, como vemos posteriormente, anunciando ya al mundo acerca de la salvación. Entonces, después de esperar 30 años, había sido comisionado el Señor Jesucristo con ese encargo terrenal. Entonces, en ese momento de mayor encubrimiento, ¿cierto?, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado, para recibir, ¿cierto?, como leímos, un ataque severo, un ataque sobrenatural que venía precisamente del mismo infierno de Satanás. Entonces, vemos el contraste en el primer Adán, ¿cierto? Todos recordamos a Adán precisamente en el paraíso, en el Edén, ¿cierto?, bajo otras circunstancias, ¿cierto?, mejores que las del Señor Jesucristo en el desierto, obvio, ¿cierto?, porque vemos cómo Adán en este paraíso
cayó y sucumbió ante la tentación, frente a ese ataque del diablo. Y el segundo Adán, como lo menciona también la palabra del Señor, perfectamente santo, ¿cierto? Enfrentó al diablo en otras circunstancias, ¿cierto? Como es un desierto caluroso, arenoso, peligroso. Pero Jesús, como vemos en el pasaje, se encontraba, además de solo, ¿cierto? Con hambre, porque habían pasado, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Entonces, la situación es totalmente diferente. Incluso en Marcos 1, 12, 13, vemos que dice la palabra, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Marcos generalmente es un evangelio donde comprime, ¿cierto? De gran manera las diferentes pasajes. Y dice Marcos, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras. Estaba con las fieras. Entonces, Marcos, adicional al pasaje de Mateo, pues nos está hablando de que durante esos 40 días, además de estar solo, estaba acompañado de fieras, ¿no? Entonces, no sé, los que podemos ver por diferentes experiencias de programas en los desiertos, pues generalmente lo que encuentras son animales peligrosos, ¿no? Además de las serpientes, pues, no sé, tigres, leones, zorros, chacales, jabalíes. Entonces, es el contraste, ¿no? Del primer Adán y el segundo Adán. Y precisamente acerca de la tentación de Cristo cuando fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, el desierto es el sitio de prueba para el Señor Jesús. Y allí el Señor Jesús enfrentó, ¿cierto? El gran enemigo de Dios. Estamos hablando del diablo, ¿cierto? Entonces, y no solamente de Dios, sino de los hombres, de las almas de los hombres. Entonces, al mismo Satanás. Entonces, vemos acá en el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre el Señor. Entonces, para ser tentado para el diablo, para ser tentado por el diablo. Entonces, los que juiciosamente han estado los miércoles, ¿cierto? 7 de la noche, recordamos acerca cuando hablábamos de los ángeles, ¿cierto? Hablábamos acerca de los ángeles caídos, y entre los ángeles caídos hablábamos precisamente de Satanás. Y veíamos los diferentes significados de varias clases de nombres acerca de Satanás. Uno de esos era el diablo. Y el diablo significa la palabra calumniador. Calumniador. Entonces, vemos que de acuerdo a esa definición, ¿cierto? Si el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo y vemos que diablo significa calumniador, pues lo más probable, pues no dice la palabra, no lo dice el pasaje, lo más probable es que el diablo usaba precisamente esa forma con el Señor Jesucristo de tentarlo, y era calumniándolo. ¿Y calumniar qué era? ¿O qué podía hacer el diablo? Decir cosas que no eran ciertas, ¿cierto? Decir cosas que no eran ciertas. El Satanás es experto precisamente en poner además la duda, ¿cierto? De poner pensamientos malos en el hombre. Entonces, Satanás, ¿cierto? Había tenido el éxito en llevar al primer Adán a pecar. Ahora ataca precisamente al segundo Adán, Jesucristo, en un esfuerzo por frustrar, ¿qué obra del Señor Jesucristo? La obra, ¿cierto?, redentora del Señor Jesucristo en la cruz. Ese era el propósito de Satanás, poder truncar ese ministerio y esa obra del Señor Jesucristo. Entonces, de manera paradójica,
¿cierto? Para la mente humana, el mismo Espíritu Santo, ¿cierto? Con el que el Señor se bautizaría, ese mismo Espíritu Santo descendió sobre él y lo llevó al desierto para ser tentado. Este hecho apunta, ¿cierto?, a, sin duda, que había una completa sumisión del Señor Jesucristo de cumplir, obedecer y hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, Jesús, el Mesías, le va a hacer frente a ese gran enemigo de Dios, a quien Mateo en este pasaje llama el diablo, el calumniador. Las Escrituras también llaman al diablo Satanás. ¿Recuerdan el significado de la palabra Satanás? ¿Sí? El adversario. Entonces, Satanás siempre está opuesto a Dios. Satanás siempre está opuesto a Dios y a su pueblo, ¿cierto? Y a veces su oposición es abierta, como cuando Satanás anda, como dice la palabra en Primera de Pedro, como león rugiente, ¿cierto? Como león rugiente. Además de ser llamado Satanás, también vemos cómo es llamado el acusador, el opositor. En otra parte de la Biblia se le llama Belcebú, que quiere decir el príncipe de los demonios. En Mateo 6:13 se la llama el maligno, que significa aquel que arrebata la semilla del evangelio. Y en el capítulo 13 también se le llama el enemigo, ¿cierto? Para él estar preparado del fuego eterno. Entonces, vemos los diferentes significados de diablo, de Satanás, y estamos viendo precisamente ese agente tentador que va a ser en el desierto. Entonces, dice también la palabra del Señor, dice que en los 40 días que estuvo el Señor Jesucristo estuvo haciendo ayuno, ¿cierto? Entonces, vemos que el ayuno era un ejercicio espiritual practicado en el Antiguo Testamento. Y cuando se ayunaba, era una señal de humillación delante de Dios. En Salmos 35:13 dice, afligí con ayuno mi alma, ¿cierto? Entonces, el ayuno es una ayuda en la oración. Y en Isaías 58, si me ayudas con esto, Isaías 58, dice la palabra del Señor en el versículo 3, dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, vemos cómo la palabra del Señor, ¿cierto?, nos ayuda acerca de conocer el significado del ayuno. Vemos que el objeto de la abstinencia era afligir, ¿cierto? Afligir el alma y de dar más fuerzas a la oración. Afligir el alma y darle más fuerza a la oración. Entonces vemos como el ayuno, como lo expresa en Isaías 58, no se limita a una mera práctica exterior, sino que implica pues el abandono del mal. Entonces, en Mateo como en Lucas nos indican las dos pasajes y las dos referencias de que el Señor Jesucristo tuvo un periodo de 40 días de ayuno. Pero la palabra, ¿cierto?, también nos muestra de que hubo también dos ayunos por parte de Moisés, ¿cierto? Vemos uno, y también por parte de Elías. El de Moisés, 40 días también. Moisés ayunó en el monte de Sinaí en preparación para recibir las tablas, las palabras del pacto y los mandamientos. Esto lo vemos en Éxodo 34, 27
al 28 y dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, vemos como referencias que también Elías ayunó cuando iba hacia el monte Horeb, ¿cierto? Al monte de Dios. Eso lo vemos en 1 Reyes 19:7 dice, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida camino 40 días, dice la palabra, y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces, al igual que el Señor Jesucristo, vemos el ayuno de 40 días y 40 noches por parte de Moisés y de Elías. Y en Daniel capítulo 9 nos dan una referencia y dice que Daniel pasó por un prolongado también periodo de oración para poder entender el plan que tenía Dios del regreso de Israel a Babilonia. Entonces, dice en Daniel 9:3, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, lloré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que le teman, y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y no hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ese es el ayuno que nos muestra Daniel. Y posteriormente, ¿cierto? En Hechos también vemos cómo los creyentes, los discípulos de Dios, en Hechos 13, 2 al 3, vemos también a los discípulos orando y ayunando. Dice la palabra en Hechos 13, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartame a Bernabé y a Saulo para que la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, vemos cuando iban a iniciar su viaje misionero de Pablo y Bernabé a Chipre, vemos a la iglesia, ¿cierto? A los creyentes orando y ayunando. Entonces Jesús pasó, por tanto, precisamente estos 40 días, 40 noches ayunando, orando, ¿cierto? Adorando, alabando, buscando la voluntad de Dios Padre. Allí, luego es que se enfrenta, ¿cierto? Se va a enfrentar con el gran enemigo de Dios y las almas, con el mismo Satanás. Entonces, aunque el Espíritu llevó a Jesús al lugar en que sería tentado, es importante observar que dice la palabra del Señor que Dios nunca es el tentador. Esto lo vemos en Santiago 1:13, cuando dice la palabra, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces vemos cómo Santiago nos clarifica que Dios no puede tentar a nadie, ¿cierto? Dios permitió que su Hijo fuera tentado con el único propósito de que por medio, ¿cierto? Con el propósito de que el Señor Jesucristo pudiera vencer precisamente esta tentación y poder mostrar su absoluto poder y autoridad ¿sobre quién? Sobre el Satanás, sobre el diablo, sobre el tentador. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo posee
posee la naturaleza divina, ¿cierto? Propia de su persona divina y la naturaleza también humana que tomó a raíz de su encarnación. O sea que en Cristo hay lo que los teólogos llaman la unión hipostática. La unión hipostática. Entonces, esto quiere decir que en la persona de Cristo coexisten dos naturalezas, ¿cierto? La naturaleza humana y la naturaleza divina. Lo importante de esta unión hipostática, como la han definido, es que tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana no se mezclan, ¿cierto? No se mezclan como tal. Entonces, las dos naturalezas en Cristo están unidas inseparablemente, pero sin mezclarse ni perder su identidad. Entonces, de manera que nuestro Señor Jesucristo es absolutamente Dios, es perfectamente humano. Entonces, las dos naturalezas coexisten en la persona divina de Cristo para siempre. En razón a esto, a este tipo de naturaleza, vemos que el Señor Jesucristo en su forma de hombre, ¿cierto? Es que es llevado al desierto para ser tentado. Entonces, la misma palabra del Señor nos ayuda a poder entender precisamente este tipo de naturaleza. Y el pasaje que nos enseña acerca de esta naturaleza es Juan 1:1, donde dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el mismo Juan 1:14 dice, ya que el verbo fue hecho carne y habita entre nosotros y vivimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Filipenses, en el capítulo 2 al 6, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, vemos que el Hijo de Dios se despojó de sí mismo, ¿cierto? Entonces, significa que no dejó de ser Dios, ¿cierto? Pero se despojó de la forma de Dios y tomó la forma de hombre, ¿cierto? Entonces, Jesús se despojó de 5 derechos divinos. Los voy a leer. Dice el primero, se despojó momentáneamente de su gloria divina. Segundo, Jesús se despojó a sí mismo de la autoridad divina. Tercero, Jesús se despojó a sí mismo del ejercicio voluntario de alguno de sus atributos divinos. Cuarto, Jesús se despojó a sí mismo de sus riquezas eternas. Quinto, Él se despojó a sí mismo por un tiempo de su relación única, íntima y directa con su Padre Celestial. Esas son las consecuencias, ¿cierto?, de despojarse, de hacerse un hombre. Y el segundo paso de su descenso, en el que se despojó aún más Jesús, dejó todos los derechos de su señorío, tomando la forma de siervo, tomando la forma de esclavo. Entonces, aunque tenía la forma inherente de Dios, voluntariamente Dios tomó la forma, ¿cierto?, la misma esencia y la naturaleza de un siervo. Tan cierto como que era en la forma de Dios y ahora existe en la forma de siervo. Él no solo se vistió como un siervo, sino que en realidad el Señor Jesucristo, ¿cierto?, se convirtió en un esclavo en todo el sentido de la palabra. Entonces Jesús dejó sus ropas celestiales y bajó a la tierra y se vistió de las ropas de siervo, pero absolutamente sin pecado. Entonces,
Cuando Satanás, ¿cierto?, está en el desierto con su plan de tentar a Dios, Satanás está viendo al Señor Jesucristo en su forma de Dios o en su forma de hombre. Lo está viendo en la forma de hombre, ¿cierto? Él no está viendo, ¿cierto? Porque ya vimos que el Señor Jesucristo se había despojado, ¿cierto? Entonces, vemos usualmente la vestimenta de un rey, su corona, su cetro, ¿cierto? Su vestimenta y todo lo que caracteriza a un rey. Esa ropa, ¿cierto? El Señor Jesucristo se despojó precisamente de esa ropa. Y el Señor Jesucristo, sin dejar de ser Dios, ¿cierto? Porque vimos que es total 100% Dios, 100% hombre, tomó la forma de hombre, haciéndose un siervo, un esclavo. Entonces, cuando Satanás lo ve en el desierto con hambre, ¿cierto? Como dice la palabra, lo ve con hambre. ¿Cómo lo ve Satanás? En la forma y en naturaleza humana. Entonces, por eso es que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? De que en esa naturaleza humana, ¿cierto? En esa naturaleza humana Jesús, ¿cierto? Podía ser tentado. Entonces, terminados los 40 días, las 40 noches de ayuno, Jesús tuvo hambre, ¿cierto? Entonces vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas palabras se conviertan en pan. Entonces estamos viendo precisamente en piedras, perdón, en piedras. Estas piedras se conviertan en pan, perdón. El primer ataque, entonces, vemos que es una prueba, y esta prueba es para el Señor Jesucristo. Pruébame quién eres, ¿cierto? Y cómo y de qué forma Satanás o el diablo prueba al Señor, ¿cierto? Haciendo un milagro. Satanás le está diciendo al Señor que probara quién era Él, ¿cierto? Y de qué forma le estaba pidiendo que lo probara haciendo un milagro. Entonces, este es el primer ataque de Satanás, ¿cierto? Y lo ataca precisamente en un momento de debilidad, precisamente porque después de 40 días estaba con hambre y le está dando Satanás prioridad, ¿cierto? Le está diciendo que le dé prioridad a su cuerpo y que pueda comer. Entonces, Satanás lo que quería era que el Señor Jesucristo pusiera, ¿cierto?, de primero su cuerpo. Pero Dios, ¿qué dice? ¿Cierto? Que hay que poner primero a Dios y buscar siempre el reino de Dios. Entonces, el Dios Padre había declarado abiertamente, volvemos nuevamente al capítulo anterior, Dios Padre había declarado abiertamente que el Señor Jesucristo, que Él tenía complacencia en su Hijo, ¿cierto? Y que Señor Jesús era su Hijo amado. Pero ahora Satanás le está cuestionando esto. Entonces le antepone precisamente un gran sí. Y le dice: si eres Hijo de Dios, ¿cierto? Está cuestionando precisamente esta declaración que había hecho Dios Padre del segundo. Entonces, lo tentó a Jesús para probar precisamente que Él era el Hijo de Dios. Y lo prueba, ¿cierto? Pidiendo que convierta las piedras en pan. ¿Cuál fue la defensa del Señor Jesucristo? Entonces, la palabra de Dios, como vemos, la palabra de Dios es más importante que el pan diario. Entonces, Jesús citó a Deuteronomio 8:3 y le dije: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, haciendo alusión precisamente al pueblo de Israel, ¿cierto?, que tuvo hambre en el desierto, para que Dios les enseñara, ¿cierto?, de que era más importante la palabra de Dios, guardar sus mandamientos,
¿cierto? O sea, esa comida espiritual, esa es comida espiritual para el pueblo. Entonces, Jesús era el hombre perfecto y aquí dice Satanás que obedeciera la palabra de Dios, ¿cierto? De esta manera Jesús usó la palabra y dice precisamente el Señor Jesucristo en esta primera prueba de quién eres, ¿cierto? Que le hace Satanás, que hace el diablo, pidiéndole a él que demostrara que era el Hijo de Dios haciendo un milagro. Entonces, Satanás es muy fuerte, ¿cierto? Además, muy inteligente. Y lo vemos por medio de los diferentes pasajes bíblicos donde lo demuestra. Entonces, pero nosotros tenemos precisamente la palabra de Dios, la espada del Espíritu como arma ante las tentaciones. Entonces, esa fue la defensa, esa fue la respuesta del Señor Jesucristo. Y vemos en el versículo 5 acerca de la segunda tentación y dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Entonces vemos esta segunda tentación, ¿cierto? Que podemos llamarlo: pruébame que la Biblia es verdad, ¿cierto? Esta segunda tentación. Vemos el cambio de sitio, de escenario, ¿cierto? El diablo cambió de sitio y el plan de ataque, ¿no? Entonces, del desierto solitario llevó Jesús a la ciudad santa, a Jerusalén, a la cúspide del templo. Y además de eso, llevó el Antiguo Testamento, la Biblia. El diablo también, como podemos ver, se puede hacer religioso. Por lo tanto, es que podemos ver que hay que tener cuidado, ¿cierto? Acerca precisamente de la utilización de la palabra del Señor. El propósito del ataque ahora es que prueba que confías en Dios. ¿Cómo? Lanzándote desde este templo y sé un héroe. Es lo que quiere el diablo. Si eres hijo de Dios, Él te protegerá. Y Satanás cita el Salmo 91, 12. Leyendo lo que Satanás dijo a Jesús en el versículo 6, ¿cierto? Y leyendo el Salmo 91 al 11 al 12, podemos ver que efectivamente Satanás omitió, ¿cierto?, la palabra del Señor, ya que en lo que Satanás citó, omitió en la parte que dice que te guarden en todos tus caminos. Entonces vemos cómo el diablo citó mal este versículo, omitiendo precisamente parte de ellos. Y así como Satanás, ¿cierto? Vemos, hay muchas, ¿cierto? Sectas religiosas, para no entrar en detalles, que suprimen, ¿cierto? O agregan a la palabra de Dios en favor de ellos para dar malas enseñanzas. Entonces, la respuesta, la defensa del Señor Jesucristo, ¿cierto?, es que le manifestó también y le dijo: la Biblia también dice, porque escrito está también, en el versículo 7. Así que Jesús citó también la palabra del Señor en Deuteronomio 6:16 y le dijo: no se debe poner a prueba al Señor tentándolo neciamente. Entonces vemos al Jesús, al Rey verdadero, conforme, ¿cierto?, al corazón de Dios. Y el diablo sugirió precisamente de que si Jesús saltara a la tierra sin lastimarse, todos creerían
que era el Hijo de Dios. Eso era lo que pretendía precisamente el diablo. Pero Jesús sabía que al lanzarse solo mostraría que no estaba obedeciendo o haciendo la voluntad de su Padre. Entonces, de este modo, Satanás fue derrotado de nuevo con el Espíritu, ¿cierto? Con la espada del Espíritu. Y la tercera tentación, vemos que dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, esta tercera tentación que podemos llamarla como adórame y te cedo, ¿cierto? El poder sobre los reinos. Ahora el ataque final de Satanás, ¿cierto? Y desesperado, manifiesta su verdadero ser malvado, ¿cierto? Lo que él realmente deseaba, lo que él realmente quería, y era que se le prestara adoración solamente, ¿cierto? Esa adoración que le pertenece únicamente a Dios. Entonces, el lugar fue la cima de una montaña alta. El plan era mostrar precisamente los reinos grandes y gloriosos del mundo. La posesión, acá argumenta Satanás, ¿cierto? Lucas 4, 5, 6 dice, y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien la quiero la doy, dice en Lucas. Entonces, claramente la Biblia llama a Satanás el príncipe de este mundo, ¿cierto? Y también lo llama como el príncipe de la potestad del aire. Y en Efesios 2:2 lo llaman como la autoridad sobre este mundo oscuro. Entonces, Dios había dado la autoridad a Adán, ¿cierto? Como vimos en Génesis, la autoridad sobre la tierra, como lo vemos en Génesis 1 y en Salmo 8. Pero en Génesis 3, Satanás, ¿cierto? Tentó y engañó a Eva en el Edén. Satanás derrotó y perdió, ¿cierto? Entonces, Satanás, en este caso, derrotó a Adán, ¿cierto? Por tanto, Adán había perdido esa autoridad. Y Satanás arrebata esa corona de Adán y ese apoderío de inautoridad. Entonces, ese propósito que hace Satanás es que le dice al Señor que puedes tener todos estos reinos, ¿cierto? Sin pelear. Con un acto fácil puedes llegar a ser rey sobre toda la tierra. El precio de poder obtener todos estos reinos era simplemente que el Señor Jesucristo se inclinara y le adorara, ¿cierto? Dice acá. Y que admitiera al Señor Jesús que todos estos reinos eran precisamente de Satán. Satanás, mostrando, ¿cierto? Tentando al Señor Jesucristo. ¿A qué? A un camino más corto, ¿cierto? A un camino más corto, a una ruta más corta al reino, a la corona sin la cruz. Pero el camino de Dios, ¿cierto? Es primero la cruz y posteriormente la corona. Primero el sufrimiento, posteriormente el reino. Entonces, la defensa del Señor Jesucristo fue una vez más, ¿cierto? Una cortada más de su espada del Espíritu. ¿Y cómo fue? Precisamente con la Escritura. En Deuteronomio 6:13 dice, la Escritura dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso era todo lo necesario precisamente para hacer huir, ¿ya? Para hacer huir
al diablo, a Satanás, con la palabra de Dios. Entonces, la tentación consagra a Jesús, el Mesías, como aquel que está moralmente calificado en todos los sentidos para ser ese rey davídico prometido. Y demostró además estar preparado para derrotar a Satanás, ¿cierto? De una manera final y total. El reino de este mundo es del Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos, como dice en Apocalipsis 11:15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesús y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, vemos, ¿cierto?, al Señor Jesucristo, al Rey mesiánico en su reino venidero. Entonces, mis hermanos, ¿cuál fue esa respuesta final del Señor Jesucristo? Escrito está, ¿cierto? Escrito está. ¿Y qué significa esta respuesta? Esta respuesta significa la mejor arma, ¿cierto?, que nosotros tenemos como creyentes, como hijos de Dios. Esta respuesta a la que Jesús recurrió, a la palabra, ¿cierto?, tiene poder. La batalla no era como Dios, ¿cierto? Ya vimos al Señor Jesucristo en sus dos naturalezas, sino que la batalla era como hombre y nos enseña cómo se batalla como hombres. Jesús usó la palabra de Dios. Jesús usó la palabra de Dios como arma. Entonces, mis hermanos, tenemos una gran promesa y esta promesa la encontramos en Juan 14:17. En Juan 14:17 dice, si me amáis, dice el Señor Jesús, y guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, dice el Señor, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Vemos por medio de todo el ministerio del Señor Jesucristo la obra, ¿cierto?, el actuar del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Consolador. Y así es como obra. También dice el Señor Jesucristo que Él nos da ese Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre, dice la palabra del Señor, para siempre. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es quien nos ayuda, Señor, cada día para guardar tu palabra, Señor, para conocerte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser diligentes, Señor, y poder conocer cada día más de tu palabra, Señor, para que podamos conocer, Señor, y hacer tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Te amamos, Señor, y que es nuestro deseo, Señor, poder continuar, Señor, amándote día a día, Señor, obedeciéndote, Señor. Que podamos conocer tu palabra, Señor, y que podamos usar, Señor, tu palabra como esa arma, Señor, ante las tentaciones, ante las situaciones. Señor, gracias, Señor, porque nos has mostrado, Señor, en nuestra vida el poder de tu Espíritu Santo, el poder de tu palabra, Señor, y que podamos nosotros como iglesia, Señor,
poder continuando predicando tu palabra, Señor, llevando ese mensaje de salvación, Señor, mostrando esa obra preciosa del Señor Jesucristo, Señor. Cómo el Espíritu Santo obró en el nacimiento, Señor, en el bautizo, en la tentación del Señor Jesús. Y ese mismo Espíritu Santo, ¿cierto?, que obró en la resurrección del Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo que tú nos diste para que estuviera en nosotros para siempre, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Muchas gracias.